Bienvenidos amigos a este canal dedicado a las historias más sorprendentes, emocionantes y poco conocidas de Jorge Negrete, el gran charro inmortal. Aquí revivimos momentos reales, curiosidades ocultas e historias que marcaron la música mexicana para siempre. Si te enamoras de la época dorada, las leyendas del cine y las historias que sueles conocer, este es tu lugar. Antes de empezar, te invito a suscribirte, darme un me gusta y activar la campanita para que nadie se pierda nuestros videos. Nos apoyas mucho para seguir contando estas increíbles historias. Ahora, prepárate, porque lo que escucharás hoy te dejará con la boca abierta. Vamos con la historia. Capítulo 1. Las luces de Xochimilco. El aire tibio de la tarde mexicana se colaba entre los árboles de Xochimilco, llevando consigo el aroma dulce de las flores de cempasúchil que adornaban las trajineras. Era marzo de 1948, y las aguas tranquilas del canal reflejaban los últimos rayos dorados del sol que se escondía detrás de los ahuehuetes centenarios. En una de las embarcaciones más elegantes, decorada con papel picado de colores vibrantes y cargada de mariachis vestidos de charro, se encontraba Jorge Negrete, el charro cantor, con su inconfundible bigote y su sonrisa que había conquistado no solo México, sino toda Latinoamérica. «Órale, maestros, que suene esa guitarra como si fuera el mismísimo corazón de México», gritaba Jorge, levantando su copa de tequila hacia el cielo que comenzaba a teñirse de naranja y rosa. Su voz potente resonaba sobre el agua, mezclándose con el sonido de los violines y las guitarras que interpretaban México lindo y querido, con una pasión que solo los músicos mexicanos sabían transmitir. La trajinera se deslizaba suavemente entre los canales, pasando junto a vendedores de elotes que pregonaban su mercancía desde pequeñas embarcaciones. «¡Elotes calientitos, con chile y limón!», gritaba una mujer mayor, su voz curtida por años de trabajo bajo el sol. Jorge la saludó con la mano y ella, reconociéndolo inmediatamente, le gritó: «¡Ay, Jorge Negrete, cántenos algo bonito!». Sin dudarlo, Jorge se puso de pie, ajustándose el sombrero de charro bordado en plata, y comenzó a entonar ella, una de sus canciones más queridas. Su voz se alzaba con una fuerza que parecía brotar desde lo más profundo de su ser, cada nota cargada de una emoción que hacía que hasta los pájaros se callaran para escucharlo. Las parejas en otras trajineras dejaron de conversar, los niños dejaron de jugar, y por un momento todo Xochimilco se convirtió en el escenario personal de Jorge Negrete. Ella es la mujer que yo más quiero en la vida. Es la mujer por quien yo doy la vida. Mientras cantaba, Jorge sintió una extraña melancolía apoderarse de él. A sus 43 años había alcanzado todo lo que un artista podía soñar. Fama internacional, fortuna, el amor del público, contratos millonarios con los estudios más importantes de México. Sin embargo, había algo que lo inquietaba últimamente, una sombra que se cernía sobre su reinado indiscutible como el rey de la canción ranchera y el cine de charros. Esa sombra tenía nombre: Pedro Infante. Cuando terminó la canción, el aplauso fue ensordecedor. Desde las trajineras cercanas, desde los embarcaderos, desde los restaurantes flotantes, la gente gritaba su nombre con adoración. Jorge sonrió y saludó, pero su mente estaba en otro lugar, recordando la conversación que había tenido esa misma mañana con su representante, don Gilberto Parra. «Jorge, necesitamos hablar», le había dicho Gilberto en su oficina de la colonia Roma, mientras el humo de su puro cubano llenaba el ambiente. La oficina era un templo al éxito de Jorge. Fotografías con presidentes, discos de oro en las paredes, carteles de sus películas más taquilleras. Los estudios Tepeyac están apostando todo por Pedro Infante. Han firmado un contrato exclusivo con él por 5 películas.
Y rumor es que le van a dar un porcentaje de las ganancias. Jorge había fruncido el ceño. Pedro Infante era, sin duda, un talento genuino. Su voz tenía una calidez especial, una cercanía con el pueblo que él reconocía y respetaba. Pero también era cierto que Jorge había sido el primero en conquistar el corazón de México, el pionero que había elevado la música ranchera y el cine de charros a niveles internacionales. ¿Y qué pretendes que haga, Gilberto? ¿Que me ponga celoso como una actriz de segunda?, había respondido Jorge, aunque por dentro una inquietud genuina comenzaba a formarse. No se trata de celos, Jorge. Se trata de negocios. Pedro está ganando terreno y su público no es solo mexicano. Los distribuidores de Estados Unidos están empezando a apostar por él para el mercado hispano. Si no nos movemos rápido, podríamos perder contratos importantes. Ahora, mientras la trajinera seguía su curso entre los canales de Xochimilco, Jorge no podía quitarse esas palabras de la cabeza. Había trabajado demasiado duro para llegar donde estaba, como para permitir que alguien, por talentoso que fuera, le arrebatara el lugar que había construido con años de dedicación y sacrificio. La embarcación se detuvo en uno de los restaurantes flotantes más famosos de la zona. La Perla de Xochimilco era un lugar donde los artistas solían reunirse después de las grabaciones o las funciones. La construcción de madera pintada de colores brillantes se mecía suavemente sobre el agua y desde sus ventanas salía una luz cálida que se reflejaba en las ondas del canal. «Don Jorge, qué honor tenerlo aquí», exclamó doña Carmen, la propietaria, una mujer robusta de unos 60 años que había visto pasar por su establecimiento a todas las grandes figuras del espectáculo mexicano. «Su mesa de siempre». Jorge asintió y siguió a doña Carmen hacia una mesa en la terraza que daba directamente al canal. El lugar tenía una vista espectacular. Las trajineras iluminadas con farolitos de colores pasaban como barcos de ensueño, y a lo lejos se podían ver las montañas que rodeaban el Valle de México, coronadas por un cielo que ya comenzaba a mostrar las primeras estrellas. «Tráiganos una botella de su mejor tequila, doña Carmen, y esas quesadillas de flor de calabaza que hace usted como los mismísimos ángeles», pidió Jorge, acomodándose en su silla de mimbre. Mientras esperaba la comida, Jorge observó a los otros comensales. En una mesa cercana, una familia celebraba lo que parecía ser un cumpleaños. Los niños corrían entre las mesas mientras los adultos cantaban y reían. En otra, una pareja joven se tomaba de las manos y se miraba con esos ojos brillantes que solo tiene el amor recién nacido. Todo era tan mexicano, tan auténtico, tan suyo. Fue entonces cuando escuchó la voz, una voz que conocía bien, que había escuchado en las radiodifusoras y que últimamente parecía sonar con más frecuencia. Una voz que cantaba «Cielito lindo», con una interpretación distinta a la suya, pero igualmente poderosa. Jorge se giró hacia el origen del sonido y lo vio. Pedro Infante acababa de llegar en una trajinera más sencilla que la suya, acompañado solo por 2 músicos y lo que parecía ser un grupo de amigos. No llevaba traje de charro. Vestía una guayabera blanca sencilla y pantalones oscuros. Su aspecto era más relajado, más cercano al pueblo, pero su presencia era innegable. A los 30 años, Pedro tenía esa juventud y espontaneidad que conectaba inmediatamente con la gente. «Es Pedro Infante», gritó alguien desde otra mesa y pronto todo el restaurante se llenó de murmullos de emoción. Jorge observó con atención la reacción del público. Era diferente a la que él provocaba. Con Jorge, la gente se emocionaba como si estuviera viendo a un rey, a una figura casi mítica. Con Pedro, la reacción era más íntima, como si fuera un primo querido que venía de visita. Ambas eran válidas, ambas eran genuinas, pero Jorge no pudo evitar preguntarse cuál de las dos sería más duradera. Pedro saludó a la gente con naturalidad, sin pose ni afectación. Firmó algunos autógrafos mientras reía con sus acompañantes.
y cuando doña Carmen se acercó a saludarlo, la abrazó como si fuera de la familia. ¿Su mesa habitual, joven Pedro?, le preguntó la mujer. La que usted guste, doña Carmen. Usted sabe que para mí todos los rincones de su restaurante son perfectos. Fue en ese momento cuando las miradas de ambos cantantes se cruzaron. Pedro levantó la vista y vio a Jorge en la terraza. Por un instante, el tiempo se detuvo. No había hostilidad en esa mirada, pero tampoco había la calidez que debería existir entre dos artistas que representaban lo mejor de México. Pedro levantó la mano en un saludo cortés. Jorge respondió con una sonrisa que no llegó completamente a sus ojos y un gesto similar. Doña Carmen, que había notado el intercambio, tuvo una idea que en ese momento le pareció brillante, pero que sería el inicio de algo que ninguno de los dos esperaba. ¡Ay, qué maravilloso!, exclamó en voz alta, lo suficientemente fuerte para que todos la escucharan. Los dos grandes de México aquí, en mi humilde establecimiento, don Jorge, joven Pedro, ¿por qué no se sientan juntos? Sería un honor para todos nosotros. El restaurante entero se quedó en silencio. Los comensales miraban expectantes, como si fueran testigos de un momento histórico. Los mariachis dejaron de tocar. Hasta los niños que correteaban se detuvieron. Jorge sintió todas las miradas sobre él. No podía negarse sin quedar como un descortés, pero tampoco tenía ganas de compartir mesa con quien consideraba cada vez más como su competencia directa. Sin embargo, su educación y su imagen pública no le daban opción. Por supuesto, doña Carmen, respondió, levantándose de su asiento. Será un placer compartir mesa con don Pedro. Pedro también se había puesto de pie. El placer será mío, maestro Negrete. Sus canciones han sido inspiración para muchos de nosotros. Las palabras eran correctas, diplomáticas, pero había algo en el tono que Jorge no logró descifrar completamente. Respeto genuino, cortesía calculada, o tal vez un desafío velado. Se dirigieron hacia la mesa de Jorge, la más grande y con mejor vista del restaurante. Doña Carmen prácticamente flotaba de emoción mientras los guiaba. «Esto es histórico. Mis nietos no me van a creer». Se sentaron uno frente al otro. Jorge mantenía su postura elegante y señorial, mientras Pedro adoptaba una actitud más relajada, aunque sus ojos brillantes no perdían detalle de cada gesto de su acompañante. «¿Tequila?», ofreció Jorge, señalando la botella que ya había llegado a la mesa. «Con mucho gusto», respondió Pedro. Jorge sirvió 2 copas generosas. El líquido dorado brillaba bajo la luz de los farolitos, y por un momento ambos hombres se concentraron en ese ritual mexicano, tan sagrado como brindar con tequila. «Por México», dijo Jorge, levantando su copa. «Por México», respondió Pedro, y sus copas sonaron con un tintineo claro que se llevó la brisa nocturna. Bebieron en silencio, saboreando el tequila premium que sabía a agave cocido bajo el sol del altiplano mexicano. A su alrededor, el restaurante gradualmente había vuelto a la normalidad, aunque Jorge notaba que muchas miradas seguían dirigiéndose hacia su mesa. «¿Cómo van las grabaciones?», preguntó Pedro, rompiendo el silencio. «Bien, muy bien», respondió Jorge. «Acabamos de terminar El Peñón de las Ánimas, una historia fuerte con mucha música. ¿Y usted? He escuchado que está trabajando en varios proyectos». Pedro sonrió. Era una sonrisa genuina, pero Jorge detectó un brillo en sus ojos que no logró interpretar completamente. «Sí, maestro. Los estudios Tepeyac me han dado mucha confianza. Estamos preparando Nosotros los Pobres, una película diferente, más cercana a la realidad de la gente sencilla». Jorge asintió, pero por dentro sintió una pequeña punzada. Sabía que esa película representaba exactamente el tipo de proyecto que Pedro Infante manejaba mejor. Historias del pueblo, personajes con los que la gente común podía identificarse. Era un territorio donde Jorge, con su imagen más aristocrática y elegante, no competía tan naturalmente. La conversación continuó durante varios minutos.
tocando temas profesionales, siempre manteniendo la cortesía pero sin la calidez que debería existir entre colegas. Hablaron de los estudios, de los músicos, de los directores, pero nunca de nada personal, nunca con la confianza que permite a dos hombres conocerse realmente. Fue cuando Pedro mencionó casualmente sus presentaciones en el Teatro Blanquita, cuando Jorge sintió la primera verdadera molestia de la noche. «El público ha sido muy generoso», decía Pedro. «Las funciones se han llenado todas las noches, y la respuesta ha sido increíble. Creo que la gente está hambrienta de canciones que hablen de sus vidas, de sus luchas diarias». Jorge interpretó esas palabras como una crítica indirecta a su propio repertorio, más enfocado en el romanticismo y la épica del campo mexicano. No era necesariamente cierto, pero en su estado de ánimo actual, cada comentario parecía cargado de significados ocultos. «La música mexicana tiene espacio para todos los estilos», respondió Jorge, con una sonrisa que no ocultaba completamente su irritación. «Desde las canciones más populares hasta las más sofisticadas. Cada público encuentra lo que busca». Pedro notó el cambio en el tono y decidió no profundizar en el tema. Sin embargo, había captado perfectamente el mensaje. Jorge Negrete no lo veía como un colega, sino como una amenaza. La cena continuó sin más incidentes, pero la tensión era palpable. Ambos hombres eran demasiado profesionales y educados para crear una escena pública, pero también demasiado orgullosos para fingir una amistad que no sentían. Cuando llegó el momento de partir, se despidieron con la misma cortesía con que se habían saludado. Apretones de mano firmes, sonrisas diplomáticas, promesas vagas de vernos pronto, que ambos sabían que no. El estudio de grabación de RCA Víctor permanecía en silencio sepulcral aquella mañana de abril de 1948. Los técnicos habían llegado temprano para preparar el equipo, pero algo en el ambiente les decía que ese día sería diferente. Jorge Negrete había citado a Pedro Infante para una sesión especial, y los rumores sobre la tensión entre ambos ya corrían por los pasillos de la industria cinematográfica como pólvora encendida. Jorge llegó primero, como era su costumbre. Vestía un traje de charro negro con botonadura de plata, y su presencia llenaba el estudio con esa aura de autoridad que lo había convertido en el rey indiscutible de la canción ranchera. Sus ojos, habitualmente brillantes y seguros, mostraban una dureza que los técnicos no habían visto antes. «Buenos días, don Jorge», lo saludó tímidamente el ingeniero de sonido, un hombre menudo llamado Rodolfo, que llevaba años trabajando con las grandes figuras del cine mexicano. «Buenos días, Rodolfo», respondió Jorge con voz grave mientras se dirigía al micrófono central. «¿Está todo preparado para cuando llegue Infante?» «Sí, señor. Tal como usted pidió, hemos configurado 2 micrófonos separados. ¿Van a grabar un dueto?» Jorge se detuvo en seco y por un momento su máscara de compostura se resquebrajó ligeramente. «Algo así», murmuró, afinando su guitarra con movimientos mecánicos que revelaban la tensión acumulada en sus músculos. A las 10 en punto Pedro Infante cruzó la puerta del estudio. Si Jorge era la elegancia refinada del charro tradicional, Pedro era la naturalidad carismática del pueblo. Llevaba una camisa blanca simple, pantalones de mezclilla y botines de cuero gastado. Su sonrisa, esa que había conquistado a millones de mexicanos, se desvaneció al encontrarse con la mirada fría de Jorge. «Jorge», dijo Pedro, quitándose el sombrero en un gesto de cortesía que parecía forzado. «Recibí tu mensaje». «Aquí estoy, Pedro», respondió Jorge sin moverse de su posición junto al micrófono. «Qué bueno que pudiste venir. Tenemos que hablar». El silencio se extendió como una telaraña pegajosa entre los dos hombres. Los técnicos intercambiaron miradas nerviosas, sintiendo que estaban presenciando algo que trascendía una simple sesión de grabación. «¿De qué quieres que hablemos?», preguntó Pedro, acercándose lentamente.
Si es sobre lo que pasó en Xochimilco, no es lo que pasó. Jorge soltó una risa amarga que resonó por todo el estudio. Pedro, lo que pasó fue que me hiciste quedar como un payaso frente a toda la industria. ¿Crees que eso se arregla con palabras? Pedro se detuvo a medio camino. Sus manos se cerraron en puños a los costados del cuerpo. Yo no te hice nada, Jorge. La gente aplaudió porque les gustó lo que oyó. ¿Desde cuándo eso es mi culpa? Desde que decidiste convertir mi presentación en tu espectáculo personal. Jorge dio un paso hacia Pedro y la tensión en el aire se volvió palpable. Desde que olvidaste cuál es tu lugar en esta industria. ¿Mi lugar? Pedro alzó la voz por primera vez y su tono llevaba una mezcla de incredulidad y dolor. Jorge, yo te respeto, siempre lo he hecho. Pero si crees que voy a pedirte permiso para cantar o para existir en este medio, te equivocas. Jorge sintió cómo la sangre le subía a la cabeza. Durante años había sido el rey indiscutible, el charro cantor que marcaba la pauta en el cine y la música mexicana. Pedro Infante había llegado como un viento fresco. Pero últimamente ese viento se estaba convirtiendo en huracán, amenazando con derribar todo lo que Jorge había construido. No se trata de pedir permiso. Jorge moduló su voz, pero el veneno seguía ahí, destilándose lentamente. Se trata de respeto. Se trata de entender que hay jerarquías, tradiciones. Yo llevo años construyendo lo que tú ahora quieres tomar. ¿Tomar? Pedro se acercó más, hasta quedar a apenas 2 metros de Jorge. Yo no quiero tomar nada tuyo, Jorge. Yo solo quiero cantar, actuar, hacer reír y llorar a la gente. ¿Desde cuándo eso es un crimen? Los ojos de Jorge se entornaron peligrosamente. Desde que empezaste a creer que eres mejor que yo. Yo nunca he dicho eso. Pedro estalló, y su voz se quebró ligeramente. Jamás he dicho que soy mejor que tú, o que nadie. Yo vengo de abajo, Jorge. Vengo de cargar costales en los muelles de Mazatlán, de trabajar en talleres mecánicos, de ganarme el pan con las manos sucias. No tengo tu educación, no tengo tu clase, pero tengo algo que me dio Dios y que no voy a esconder por complacer el ego de nadie. El golpe fue certero y Jorge lo sintió como un puñetazo en el estómago. Pedro había tocado el punto más sensible, la autenticidad. Porque por más que Jorge fuera un maestro de la técnica, por más que dominara cada matiz de la interpretación, había algo en Pedro que no podía comprarse ni aprenderse, algo que nacía del alma y llegaba directamente al corazón del pueblo. Tu humildad es muy conmovedora, Pedro. Jorge habló con una calma que era más aterradora que sus gritos. Pero no me vengas con ese cuento del niño pobre que solo quiere cantar. Tú sabes perfectamente lo que estás haciendo. Cada película, cada canción, cada aparición pública está calculada para quitarme el lugar que me pertenece. El lugar que te pertenece. Pedro repitió lentamente, como saboreando las palabras. Jorge, ¿cuándo decidiste que la música mexicana era tu propiedad privada? ¿Cuándo se volvió tuyo el derecho a emocionar a la gente? Jorge sintió cómo las paredes del estudio parecían cerrarse a su alrededor. La pregunta de Pedro era simple pero devastadora, porque tocaba la esencia misma de su inseguridad. Durante años se había convencido de que su posición estaba garantizada por el talento y el trabajo duro, pero ahora se daba cuenta de que había algo más. El miedo terrible de ser reemplazado, de que la gente descubriera que tal vez, solo tal vez, había alguien que podía llegar más profundo a sus corazones. «Estás poniendo palabras en mi boca». Jorge retrocedió ligeramente, pero su voz mantuvo el filo. «Yo nunca he dicho que la música sea mía, pero sí creo en el respeto, en los códigos, en entender que cuando alguien ha pavimentado el camino, merece reconocimiento. Y yo te reconozco». Pedro extendió las manos en un gesto de súplica. «Jorge, yo he aprendido de ti, he estudiado tus películas, tus canciones, pero eso no significa que tenga que vivir a tu sombra para siempre». «No», Jorge sonrió con amargura.
significaría que tendrías que tener la decencia de no tratar de eclipsarme en cada oportunidad que tienes. Pedro se quedó callado por un largo momento, estudiando el rostro de Jorge como si fuera la primera vez que realmente lo veía. Cuando habló, su voz era apenas un susurro, pero cada palabra resonó en el silencio del estudio como un martillazo. Jorge, ¿sabes qué es lo más triste de todo esto? Que tú eras mi héroe. Cuando era niño y vendía periódicos en las calles de Mazatlán, ahorraba centavos para ir al cine a verte. Memorizaba tus canciones, copiaba tus gestos frente al espejo, soñaba con algún día conocerte, con poder decirte lo mucho que significabas para mí. Jorge sintió algo que se removía en su pecho, una mezcla extraña de culpa y nostalgia que no había esperado. Pedro continuó, y había lágrimas en sus ojos que se negaba a dejar caer. Y ahora que estoy aquí, ahora que tengo la oportunidad de trabajar en el mismo medio que tú, en lugar de encontrar un mentor, un hermano mayor, encuentro esto. Hizo un gesto que abarcaba toda la tensión del momento. Encuentro a alguien que me ve como un enemigo. Pedro, yo... Jorge comenzó, pero las palabras se le atascaron en la garganta. ¡No! Pedro alzó una mano para detenerlo. Ya no importa lo que digas. Ya entendí cómo son las cosas. Si para ti soy una amenaza, entonces será una amenaza. Pero no voy a pedirte disculpas por tener el talento que Dios me dio, ni voy a esconder mi luz para que la tuya brille más. Jorge lo observó alejarse hacia la puerta y por un momento tuvo el impulso de detenerlo, de decirle que todo había sido un malentendido, que el miedo lo había hecho hablar, pero su orgullo era más fuerte que su arrepentimiento. Pedro, lo llamó cuando el cantante tenía la mano en el pomo de la puerta. Pedro se detuvo sin voltearse. ¿Qué? Esta industria no es lo suficientemente grande para los dos. Jorge pronunció las palabras lentamente, como si cada una fuera una sentencia. Va a llegar el momento en que uno de nosotros tenga que ceder. Pedro giró lentamente, y cuando sus ojos se encontraron con los de Jorge, había en ellos una tristeza profunda, pero también una determinación férrea. Tienes razón, Jorge, pero ese no voy a ser yo. La puerta se cerró con un sonido definitivo, dejando a Jorge solo en el estudio. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el zumbido de los equipos de grabación que nadie había apagado. Rodolfo, el ingeniero de sonido, se acercó tímidamente. «Don Jorge, ¿grabamos algo o...?» Jorge miró el micrófono frente a él, luego a la guitarra que aún sostenía en las manos. Sin decir palabra, comenzó a tocar los primeros acordes de México lindo y querido, pero su voz, cuando finalmente salió, sonaba diferente. Había en ella una dureza nueva, una amargura que los técnicos nunca habían escuchado antes. Mientras Jorge cantaba su canción emblemática en el estudio vacío, a varias calles de distancia, Pedro Infante caminaba por las avenidas de la Ciudad de México con las manos en los bolsillos y la cabeza gacha. La conversación había sido peor de lo que había imaginado. No solo habían confirmado la rivalidad que todos sospechaban, sino que la habían cristalizado en algo irreversible. Se detuvo frente a un puesto de periódicos donde su foto aparecía en la portada de una revista de espectáculos junto a la de Jorge. El titular era sensacionalista. ¿Quién es el verdadero rey de la canción mexicana? Pedro compró la revista con una sonrisa amarga y la hojeó mientras caminaba. El artículo especulaba sobre la supuesta rivalidad, inventando declaraciones y alimentando el morbo del público. Pedro se dio cuenta de que, quisieran o no, ya estaban atrapados en una narrativa que los medios habían construido para ellos. Ya no eran solo Jorge Negrete y Pedro Infante, dos cantantes talentosos que compartían una industria. Ahora eran símbolos, representantes de dos formas diferentes de entender la música y el cine mexicano. Esa tarde, Pedro llegó a su casa en la colonia San Rafael con el alma pesada. Su esposa, María Luisa León, lo recibió en la puerta con una sonrisa que se desvaneció al ver su expresión. «¿Qué pasó, Pedro?
Te ves como si hubieras visto un fantasma. Pedro la abrazó fuertemente, hundiéndose en el aroma familiar de su cabello y el confort de sus brazos. Tuve una conversación con Jorge Negrete. Y creo que acabo de hacer un enemigo para toda la vida. María Luisa lo separó suavemente para poder mirarlo a los ojos. Cuéntame qué pasó. Mientras Pedro le relataba los detalles de la confrontación en el estudio, María Luisa escuchaba con atención creciente. Conocía a su esposo lo suficiente para saber que, aunque tenía un temperamento fuerte, no era hombre de buscar conflictos innecesarios. ¿Crees que hiciste algo mal?, le preguntó cuando él terminó su relato. Pedro se quedó pensativo por un momento. No lo sé, María Luisa. Tal vez debí haber sido más diplomático, más sumiso. Tal vez debí haber aceptado mi lugar y conformarme con ser siempre el segundo. ¿Pero es eso lo que realmente sientes? No, Pedro respondió sin dudar. Yo no busco ser el primero ni el segundo. Yo solo quiero ser yo mismo. Quiero cantar las canciones que siento, interpretar los personajes que me emocionan, conectar con la gente de la forma que mejor sé. ¿Es eso pedir demasiado? María Luisa sonrió y le acarició el rostro. Mi amor, tú tienes un don que no se puede enseñar ni comprar, y si Jorge Negrete se siente amenazado por eso, es su problema, no el tuyo. Pero las consecuencias van a ser reales, María Luisa. Esta industria es pequeña, todos se conocen. Si Jorge decide que soy su enemigo, entonces tendrás que demostrar que eres lo suficientemente fuerte para enfrentarlo. Pedro la miró con admiración. Su esposa tenía esa capacidad de ir directo al corazón de los problemas, de cortar la bruma de las dudas con la espada de la verdad simple. ¿Y si pierdo? ¿Y si él tiene razón y realmente no hay lugar para los dos? Entonces habrás luchado por lo que crees, y eso ya es una victoria en sí misma. Esa noche, Pedro no pudo dormir. El Teatro Blanquita hervía de expectación aquella noche de mayo de 1948. Las luces del escenario se reflejaban en los rostros ansiosos del público, que había pagado precios exorbitantes para presenciar lo que la prensa había anunciado como el duelo de los galanes. Jorge Negrete ajustó su traje de charro bordado en oro, sus dedos temblando imperceptiblemente mientras acomodaba el nudo de su corbata. A través de las cortinas laterales del escenario, podía escuchar los vítores que recibían a Pedro Infante, quien ya había comenzado su actuación. «Mira nada más cómo lo aclaman», murmuró Julián Sánchez, el mánager de Jorge, mientras espiaba desde las bambalinas. Sus ojos brillaban con una mezcla de admiración y resentimiento. «Ese muchacho tiene algo especial, hay que reconocerlo». Jorge cerró los puños, sintiendo cómo la rabia le subía por el pecho como lava ardiente. No era justo. Él había trabajado durante años para construir su carrera. Había sudado sangre en teatros de segunda categoría. Había soportado las humillaciones de productores despóticos y críticos crueles. Y ahora este advenedizo, este mecánico convertido en cantante, amenazaba con arrebatarle todo lo que había conquistado. Pedro Infante no es más que una moda pasajera, gruñó Jorge, pero sus palabras sonaban huecas incluso para él mismo. El público mexicano siempre regresa a lo auténtico, a lo verdadero. En el escenario, Pedro terminaba su interpretación de Amorcito Corazón, con esa voz suave y melancólica que hacía suspirar a las mujeres en la audiencia. Los aplausos fueron ensordecedores, una ovación que se prolongó por varios minutos. Jorge sintió que algo se desgarraba en su interior, una herida invisible que sangraba orgullo y dignidad. «Es su turno, señor Negrete», anunció el director del espectáculo, un hombre nervioso que sudaba copiosamente bajo las luces. «El público está esperando». Jorge asintió con sequedad y se dirigió hacia el escenario, pero antes de salir, Pedro apareció entre las cortinas. Llevaba puesto un traje similar al de Jorge, también bordado en oro, como si hubiera sido diseñado específicamente para establecer una comparación entre ambos.
Su rostro mostraba esa sonrisa natural que tanto irritaba a Jorge, esa expresión de genuina satisfacción que parecía decir que el mundo era un lugar maravilloso. «Jorge, hermano», dijo Pedro, extendiendo la mano en un gesto de camaradería. «Qué bueno verte. Espero que tengamos una gran noche». Jorge miró la mano extendida durante un largo momento, sintiendo cómo todos los ojos de los empleados del teatro se fijaban en él. Finalmente estrechó la mano de Pedro con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. «Por supuesto, Pedro, que gane el mejor». Pero cuando Pedro se alejó para dirigirse a su camerino, Jorge murmuró entre dientes: «Y yo soy el mejor, siempre lo he sido». El resto de la noche transcurrió como una pesadilla envuelta en terciopelo rojo. Jorge interpretó sus canciones más populares con la perfección técnica que lo caracterizaba, pero no pudo evitar notar que el público parecía más entusiasmado con las actuaciones de Pedro. Cada canción del joven intérprete era recibida con una calidez genuina, mientras que los aplausos para Jorge, aunque educados y respetuosos, carecían de esa chispa de emoción auténtica. Al terminar el espectáculo, los dos cantantes se encontraron nuevamente en los camerinos. Pedro se estaba cambiando de ropa, silbando una melodía popular, mientras se desabotonaba la camisa. Jorge observó el torso musculoso del joven, resultado de sus años trabajando como mecánico, y sintió una punzada de envidia por esa naturalidad física que él nunca había poseído. «Fue una noche magnífica», comentó Pedro, notando la presencia de Jorge en el espejo. «El público mexicano es el más generoso del mundo». «Sí, muy generoso», respondió Jorge con una amargura apenas contenida, «especialmente con los recién llegados». Pedro se volvió para mirarlo directamente, y por primera vez Jorge vio algo diferente en sus ojos. Ya no era la ingenuidad jovial de siempre, había una nueva comprensión, una conciencia de las tensiones no dichas que flotaban entre ellos. «Jorge», dijo Pedro con voz suave pero firme, «¿hay algo que te molesta? Si he hecho algo para ofenderte, quiero saberlo». La pregunta directa tomó a Jorge por sorpresa. Había esperado que Pedro continuara fingiendo ignorancia, que mantuviera esa máscara de jovialidad que tanto lo irritaba. Pero ahora se enfrentaba a un hombre que parecía genuinamente preocupado, y eso lo desconcertaba aún más. «No hay nada que me moleste», mintió Jorge, ajustándose los puños de su camisa. «Simplemente observo cómo cambian los tiempos». «Los tiempos siempre cambian», respondió Pedro, poniéndose una camisa limpia. «Pero eso no significa que haya menos lugar para todos. México es grande, y hay espacio suficiente para que muchos artistas brillen». Jorge sintió que la conversación se estaba volviendo demasiado personal, demasiado honesta para su gusto. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió para lanzar una flecha envenenada. «Tienes razón, Pedro. México es grande, pero el público mexicano también tiene memoria. Recuerda quiénes son los verdaderos artistas y quiénes son solo fenómenos temporales». Pedro se quedó inmóvil, con la camisa a medio abrochar, mirando la puerta por donde había salido Jorge. Sus ojos se llenaron de una tristeza profunda, como si acabara de perder algo precioso sin saber exactamente qué era. Afuera del teatro, la noche de Ciudad de México palpitaba con su energía característica. Los vendedores ambulantes pregonaban sus productos, las parejas de enamorados caminaban tomadas de la mano y los automóviles circulaban por las avenidas principales llenando el aire con el rugido de sus motores. Jorge subió a su Cadillac negro, un símbolo de su éxito que había comprado específicamente para impresionar a la industria y al público. Mientras el chofer lo llevaba a su casa en las lomas de Chapultepec, Jorge contempló las luces de la ciudad a través de la ventanilla. Todo lo que veía había sido conquistado con años de trabajo duro, de sacrificios personales, de decisiones calculadas. Había renunciado a muchas cosas para llegar donde estaba, amores verdaderos, amistades sinceras,
momentos de simple felicidad. Y ahora, cuando finalmente había alcanzado la cima, aparecía Pedro Infante con su talento natural y su carisma espontáneo, amenazando con desmoronar todo el edificio que Jorge había construido ladrillo por ladrillo. ¿A casa, señor Negrete?, preguntó el chofer, un hombre mayor que había trabajado para la familia durante años. Sí, Rodolfo, a casa. Pero cuando llegaron a la mansión, Jorge no pudo dormir. Se sirvió un whisky y salió a la terraza, desde donde se podía contemplar toda la extensión de Ciudad de México. Las luces se extendían hasta el horizonte como un manto de estrellas terrestres, y Jorge se sintió simultáneamente dueño y prisionero de todo lo que veía. El teléfono sonó, interrumpiendo sus meditaciones nocturnas. Era Julián, su manager, que sonaba alterado y borracho. «Jorge, hermano, tienes que ver los periódicos de mañana», balbuceó Julián. «Ya tengo los primeros ejemplares. Las críticas son complicadas. ¿Qué dicen? Hablan de ti con respeto, como siempre. Mencionan tu técnica impecable, tu presencia escénica, tu trayectoria. ¿Pero qué, Julián? Pero están locos por Pedro Infante. Dicen que representa el alma verdadera de México, que su voz llega al corazón del pueblo de una manera que otros artistas no logran». Jorge sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Colgó el teléfono sin despedirse y se sirvió otro whisky, luego otro. En algún momento de la madrugada, tambaleándose por el alcohol y la rabia, llamó a varios periodistas conocidos, hombres que sabía que podían ser comprados o influenciados. «Escúchame bien», les decía con voz pastosa. «Pedro Infante es un amateur, un mecánico que canta. No tiene la preparación, no tiene la cultura, no tiene la clase que requiere representar a México en el mundo. Es una vergüenza que lo comparen con artistas serios». Algunos periodistas lo escucharon con interés, especialmente aquellos que habían recibido favores de Jorge en el pasado. Otros colgaron el teléfono, disgustados por el tono amargo y desesperado de sus palabras. Pero el daño estaba hecho. Las semillas del veneno habían sido plantadas. Al día siguiente, Jorge despertó con una resaca terrible y un sabor amargo en la boca que no tenía nada que ver con el alcohol. Se había comportado como un hombre pequeño, como un artista inseguro y mezquino. Pero era demasiado tarde para retractarse. Las palabras habían salido de su boca como serpientes venenosas y ahora reptaban por su cuenta hacia sus destinos. La guerra silenciosa entre Jorge Negrete y Pedro Infante había comenzado oficialmente, aunque uno de los combatientes aún no lo sabía. La oficina de Paco Miller, el poderoso productor de Clasa Films, era un santuario del poder cinematográfico mexicano. Las paredes estaban cubiertas de fotografías autografiadas de las más grandes estrellas del cine nacional e internacional, y su escritorio de caoba maciza dominaba el espacio como el altar de una religión dedicada al culto del éxito. Era aquí donde se decidían los destinos de las carreras artísticas, donde los sueños se convertían en contratos millonarios o se desvanecían como humo de cigarrillo. Jorge Negrete había solicitado esa reunión con una urgencia que rayaba en la desesperación, aunque se cuidaba mucho de no mostrarlo. Llevaba puesto su mejor traje, un 3 piezas de lana inglesa que había mandado confeccionar especialmente para ocasiones importantes, y sus zapatos de cuero italiano brillaban como espejos. Pero por dentro se sentía como un boxeador que sabe que está perdiendo la pelea y necesita asestar un golpe decisivo para cambiar el curso del combate. «Jorge, mi querido amigo», dijo Paco Miller, levantándose de su asiento para recibir al cantante con un abrazo teatral. «Qué gusto verte. ¿Cómo están los proyectos? ¿Cómo va esa voz privilegiada?» Miller era un hombre corpulento, de unos 50 años, con el cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás y una sonrisa que podía ser encantadora o depredadora dependiendo de las circunstancias.
Había construido su imperio cinematográfico con una mezcla de visión artística y crueldad empresarial, y Jorge sabía que necesitaba manejar la conversación con la precisión de un cirujano. «Todo marcha bien, Paco». «Muy bien, de hecho», respondió Jorge, aceptando el habano cubano que le ofrecía el productor. «Aunque hay algunos temas que me gustaría discutir contigo». Por supuesto, por supuesto. Siéntate, ponte cómodo. Un whisky. Tengo un Macallan de 20 años que te va a fascinar». Jorge aceptó la bebida y esperó a que Miller se acomodara detrás de su escritorio. El productor tenía esa manera particular de escuchar que caracterizaba a los hombres poderosos. Parecía prestar total atención mientras sus ojos calculaban constantemente las implicaciones y oportunidades de cada palabra. «Paco», comenzó Jorge, midiendo cada sílaba, «he estado observando los movimientos en la industria últimamente, los nuevos talentos, las tendencias del público, los cambios en el gusto popular». «Ah, sí. Es fascinante, ¿verdad? El cine mexicano está viviendo una época dorada. Tenemos artistas de calibre internacional, historias que conmueven al mundo entero. Y hablando de nuevos talentos, ¿has visto las pruebas de cámara de Pedro Infante? Ese muchacho tiene algo especial». Jorge sintió que la conversación tomaba exactamente el rumbo que había temido, pero se las arregló para mantener una expresión neutral. Dio una calada a su habano y dejó que el humo saliera lentamente, como si estuviera contemplando una idea fascinante. «Sí, he oído hablar de él. Un muchacho simpático, sin duda, aunque debo confesar que me preocupa un poco la dirección que está tomando nuestra industria». «¿En qué sentido?», preguntó Miller, inclinándose ligeramente hacia adelante. Sus antenas de productor habían detectado algo interesante en el tono de Jorge. «Bueno, es que el cine mexicano ha conquistado el respeto internacional precisamente por su calidad, por su seriedad artística. Tenemos actores preparados, cantantes con formación clásica, historias que reflejan la verdadera esencia de nuestra cultura, pero últimamente veo que se están promoviendo, ¿cómo decirlo?, talentos más populacheros». Jorge había elegido cuidadosamente la palabra populacheros, sabiendo que en los círculos intelectuales y artísticos de la época tenía connotaciones despectivas. Miller arqueó una ceja, claramente intrigado por la dirección de la conversación. «¿Te refieres a alguien en particular?». «No quisiera mencionar nombres», respondió Jorge con falsa modestia, «pero creo que ambos sabemos de quién estamos hablando. Este joven Infante tiene carisma, eso es innegable, pero carece de la preparación técnica, de la formación cultural, de la sofisticación que requiere representar a México ante el mundo». Miller se reclinó en su silla, tamborileando los dedos sobre el amanecer del 15 de octubre de 1948, se alzó sobre la Ciudad de México con una quietud engañosa. En su casa de las Lomas de Chapultepec, Jorge Negrete se encontraba frente al espejo de su vestidor, ajustándose el nudo de la corbata con movimientos precisos que contrastaban con la tormenta que rugía en su interior. Sus ojos, habitualmente seguros y desafiantes, reflejaban una mezcla de determinación y algo más profundo, el peso de una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. «Señor Jorge», la voz de Esperanza, su ama de llaves de tantos años, interrumpió sus pensamientos desde la puerta. «El licenciado Mendoza lo espera en el estudio. Dice que es urgente». Jorge asintió sin apartar la mirada del espejo. Había pasado la noche en vela, repasando cada palabra, cada gesto, cada momento que lo había llevado hasta este punto sin retorno. La traición de Pedro no era solo personal, era profesional, era pública, y había tocado la fibra más sensible de su orgullo, su reputación como el charro cantor de México. El encuentro con Emilio Mendoza, su abogado y confidente más cercano, había sido programado para discutir la estrategia final. Durante semanas
Habían recopilado evidencias, testimonios, documentos que probaban sin lugar a dudas las maniobras sucias de Pedro Infante para sabotear su carrera. Pero Jorge sabía que esta batalla trascendía los tribunales. Era una guerra por el alma misma del cine mexicano. Mientras bajaba las escaleras de mármol hacia su estudio privado, los recuerdos lo asaltaron con fuerza demoledora. Recordó aquella tarde de 1939 cuando conoció a Pedro en los estudios de San Angelín. Era apenas un muchacho de Mazatlán, con sueños más grandes que su experiencia, y Jorge, ya establecido como estrella, había visto algo especial en aquellos ojos hambrientos de triunfo. «Mira, chamaco», le había dicho entonces colocando una mano paternal en su hombro. En este negocio no basta con tener talento, necesitas corazón, necesitas alma y sobre todo necesitas respeto, el respeto hacia quienes abrieron el camino antes que tú. Qué irónico resultaba ahora recordar esas palabras. Pedro había tomado todo lo que Jorge le había enseñado y lo había usado en su contra, convirtiéndose no solo en su rival, sino en su némesis más calculadora. En su oficina, Emilio Mendoza esperaba con una expresión grave que Jorge conocía bien. Sobre el escritorio de caoba se extendían documentos, fotografías y grabaciones que documentaban meses de investigación meticulosa. «Jorge, hermano», comenzó Mendoza, levantándose para saludar a su cliente y amigo. «Tenemos todo lo que necesitamos. Los contratos falsificados, las grabaciones de las reuniones donde Pedro negoció a tus espaldas, los testimonios de los productores que confesaron haber sido presionados para elegirlo a él en lugar de ti». Jorge se sirvió un tequila, a pesar de ser apenas las 9 de la mañana. El líquido dorado bajó por su garganta como fuego líquido, pero no logró calmar el hielo que se había instalado en su pecho. «¿Y las fotografías?», preguntó Jorge, su voz controlada pero cargada de una tensión que Mendoza conocía demasiado bien. El abogado suspiró profundamente antes de responder. «Esas son complicadas, Jorge. Confirman las sospechas sobre Pedro y María Félix, pero también implican a otras personas. Si las hacemos públicas, será un escándalo que salpicará a toda la industria». Jorge tomó las fotografías entre sus manos. Allí estaba Pedro Infante, su protegido, su supuesto amigo y admirador, en una actitud íntima con María Félix durante el rodaje de Enamorada. Pero no era solo la infidelidad lo que dolía, era la fecha en el reverso de una de las imágenes. El mismo día en que Pedro había jurado ante Jorge que respetaría su relación con María y que jamás interferiría en sus asuntos personales. «Emilio», Jorge se dirigió hacia la ventana que daba al jardín, donde tantas veces había ensayado sus canciones. «Esto ya no es solo por los contratos o por el dinero. Pedro cruzó una línea que no debería haber cruzado jamás. Me traicionó como artista, como mentor y como hombre». Mendoza se acercó a su amigo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Jorge, entiendo tu dolor, tu rabia. Tienes todo el derecho del mundo a sentirte traicionado, pero piensa en las consecuencias. Si detonamos esta bomba, no habrá vuelta atrás. La industria se dividirá, el público tomará bandos y al final todos saldremos lastimados. ¿Y qué propones?». Jorge se giró hacia él, sus ojos brillando con una intensidad que Mendoza había visto pocas veces. «Que me quede callado mientras ese malagradecido destroza todo lo que he construido durante años. Que permita que se alce con una gloria que no merece, construida sobre mentiras y traiciones». El silencio se instaló entre ambos hombres. Afuera, los jardineros trabajaban sin saber que en esa habitación se estaba decidiendo el destino de las dos figuras más grandes del cine mexicano. Mendoza sabía que Jorge había tomado su decisión mucho antes de esta conversación. Su papel ahora era asegurarse de que su amigo entendiera completamente las implicaciones de lo que estaba a punto de desencadenar.
Muy bien, dijo finalmente el abogado, regresando a su escritorio y organizando los documentos con precisión militar. Si vamos a hacer esto, lo haremos bien, pero necesito que entiendas que una vez que demos este paso, Pedro no se quedará de brazos cruzados. Él también tiene sus recursos, sus aliados, sus secretos. Jorge sonrió por primera vez en semanas, pero era una sonrisa fría, desprovista de la calidez que había caracterizado al charro cantor durante tantos años. Que venga con todo lo que tenga. He vivido mi vida con la frente en alto, sin esconderme de nadie ni de nada. A diferencia de él, no tengo nada que ocultar. Mientras tanto, en su casa de la Colonia del Valle, Pedro Infante vivía su propia tormenta interior. La noche anterior había recibido una llamada anónima que le advertía sobre los movimientos de Jorge Negrete. Alguien, desde las sombras de la industria cinematográfica, le había filtrado información sobre la investigación en su contra. Pedro se encontraba en su sala, rodeado de los trofeos y reconocimientos que había acumulado durante su meteórica carrera. Pero esa mañana, esos objetos que antes representaban sus triunfos le parecían testimonios mudos de una victoria que quizás había conseguido a un precio demasiado alto. Su esposa, Lupita Torrentera, lo observaba desde el umbral con una mezcla de preocupación y resignación. Habían hablado poco durante las últimas semanas, pero ella conocía a su marido lo suficiente para saber cuando algo lo atormentaba profundamente. Pedro se acercó y se sentó a su lado en el sofá de terciopelo azul. ¿Vas a decirme qué está pasando realmente? Hace semanas que no duermes bien, que apenas pruebas la comida, que respondes con monosílabos. Pedro la miró y por un momento consideró contarle todo. La rivalidad con Jorge, las maniobras profesionales, los compromisos moralmente ambiguos que había hecho para asegurar su lugar en la cima. Pero al ver los ojos confiados de Lupita, decidió protegerla de una verdad que podría destruir no solo su matrimonio, sino la imagen que ella tenía de él. Son cosas del trabajo, Lupita. Nada de lo que debas preocuparte, mintió, tomando su mano entre las suyas. Solo que la competencia se está poniendo más dura, y hay gente que no ve con buenos ojos que un muchacho de Mazatlán haya llegado tan lejos. Lupita no se dejó engañar completamente. Había escuchado los rumores, había visto las miradas de las esposas de otros actores en las fiestas de la industria, había notado cómo ciertos nombres se mencionaban en susurros cuando creían que ella no escuchaba. Pedro. Su voz se volvió más firme. Esto tiene que ver con Jorge Negrete, con María Félix. El nombre de María cayó entre ellos como una piedra en un estanque tranquilo, creando ondas de tensión que se extendieron por toda la habitación. Pedro sintió cómo se le secaba la boca, cómo su corazón se aceleraba de una manera que no había experimentado ni en las escenas más dramáticas de sus películas. Lupita, comenzó, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Ella se incorporó, alejándose físicamente de él por primera vez en años. No me mientas, Pedro. Por favor, no me hagas eso. Si hay algo entre tú y ella, si has hecho algo que pueda lastimar a Jorge o a nuestra familia, necesito saberlo ahora. Pedro se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana que daba a la calle. Afuera, los niños jugaban fútbol con una pelota de trapo, ajenos a los dramas adultos que se desarrollaban tras las ventanas de las casas elegantes del barrio. Su propia infancia en Mazatlán parecía pertenecerle a otra persona, a un muchacho inocente que soñaba con ser cantante sin imaginar jamás el precio que tendría que pagar por sus ambiciones. No hay nada entre María y yo, dijo finalmente, la mentira saliendo de sus labios con una facilidad que lo asustó. Pero sí, tengo diferencias profesionales con Jorge. Él cree que le debo todo lo que soy, que debería conformarme con vivir a su sombra para siempre. Se giró hacia Lupita, y en sus ojos ella vio algo que la alarmó. Una dureza que no había estado allí antes, una frialdad que transformaba las facciones amables de su marido
en algo casi irreconocible. Jorge Negrete tuvo su época, continuó Pedro, y cada palabra parecía liberar algo oscuro que había estado contenido demasiado tiempo. Pero los tiempos cambian, Lupita. El público quiere algo nuevo, algo real. Yo represento el futuro del cine mexicano, no él. El teléfono sonó con una estridencia que cortó la tensión del momento. Pedro lo tomó con manos temblorosas y al escuchar la voz del otro lado, su rostro se transformó completamente. «Buenas tardes, licenciado Herrera», respondió con una cortesía forzada. «Sí, puedo hablar». Lupita observó cómo su marido escuchaba en silencio durante varios minutos, cómo su expresión pasaba de la cautela a la alarma y finalmente a algo que se parecía peligrosamente al pánico controlado. «Entiendo», dijo Pedro cuando finalmente habló. «¿Cuándo? ¿Mañana? Muy bien, allí estaré». Colgó el teléfono y permaneció inmóvil durante varios segundos, procesando la información que acababa de recibir. Jorge Negrete había decidido jugar sus cartas, y el juego estaba a punto de volverse mortal. «¿Qué pasó?», preguntó Lupita, aunque parte de ella temía la respuesta. «Jorge va a hacer públicas ciertas acusaciones mañana», respondió Pedro, su voz controlada pero cargada de una tensión que ella podía sentir físicamente. «Tengo que reunirme con mis abogados para preparar una respuesta». Se acercó a ella y la tomó de las manos con una gentileza que contrastaba dramáticamente con la dureza que había mostrado momentos antes. «Lupita, quiero que sepas que todo lo que he hecho, cada decisión que he tomado, ha sido pensando en nosotros, en nuestro futuro, en el futuro de nuestros hijos». Ella asintió, pero en su corazón sabía que algo fundamental había cambiado entre ellos. El hombre que había conocido y amado, el Pedro Infante que cantaba canciones de amor con una sinceridad que hacía llorar al público, parecía estar desapareciendo ante sus ojos, reemplazado por alguien más calculador, más dispuesto a lastimar para proteger lo suyo. Esa noche, Pedro se encerró en su estudio y comenzó a hacer llamadas. Una tras otra, contactó a productores, directores, periodistas y ejecutivos de las disqueras. Su mensaje era siempre el mismo. Jorge Negrete, movido por los celos y el rencor de ver su estrella eclipsada, estaba preparando una campaña de difamación que podría dañar a toda la industria cinematográfica mexicana. Con cada llamada, Pedro se adentraba más en un territorio del cual sabía que no habría retorno. Estaba quemando puentes, forzando a la gente a elegir bandos, convirtiendo lo que había comenzado como una rivalidad profesional en una guerra total. En su última llamada de la noche, marcó un número que había memorizado pero nunca había usado. La voz que respondió era suave, seductora, familiar. «María», dijo Pedro, su voz apenas un susurro, «necesito verte. Mañana todo va a cambiar, y hay cosas que necesitas saber antes de que Jorge las haga públicas». La pausa que siguió se sintió eterna. Cuando María Félix finalmente respondió, su voz tenía una cualidad que Pedro no había escuchado antes: vulnerabilidad mezclada con determinación. «Pedro, mi amor», y esas dos palabras sellaron el destino de todos los involucrados. «Ya sé lo que Jorge planea hacer, y tengo algo que decirte. No vamos a permitir que nos destruya». Cuando colgó el teléfono, Pedro Infante se dio cuenta de que había cruzado la última línea posible. Ya no había vuelta atrás, ya no había posibilidad de reconciliación. Mañana, cuando el sol se alzara sobre la Ciudad de México, comenzaría una batalla que cambiaría para siempre el rostro del cine mexicano. Y en el silencio de su estudio, rodeado de las fotografías que documentaban su ascenso meteórico, Pedro Infante se preparó para la guerra más importante de su vida. Teatros Churubusco, 16 de octubre de 1953, 6:47 AM. El sol matutino se filtraba por las ventanas del estudio, creando largas sombras sobre el suelo, donde la noche anterior había ocurrido algo que cambiaría para siempre la historia del cine mexicano.
Jorge Negrete permanecía sentado en su camerino, aún sin haberse quitado el vestuario de charro. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía una taza de café que se había enfriado hacía horas. La puerta se abrió con suavidad y apareció María Félix, su rostro mostrando una mezcla de preocupación y determinación que había caracterizado toda su relación con Jorge. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», le preguntó, acercándose lentamente. «No lo sé», murmuró Jorge, sin levantar la vista. «El tiempo se ha vuelto extraño, como si todo hubiera pasado en un instante y también como si hubieran sido años». María se sentó en la silla frente a él, estudiando su rostro. Las líneas de fatiga se habían profundizado, pero había algo más en sus ojos, algo que no había visto en mucho tiempo. Una especie de paz tormentosa, como si hubiera atravesado un fuego purificador. «Pedro se fue hace una hora», dijo suavemente. «Salió por la puerta trasera. Ismael dice que no habló con nadie, simplemente se montó en su coche y se marchó». Jorge asintió lentamente. «Fue lo mejor. Después de lo que pasó, después de lo que nos dijimos». Su voz se quebró ligeramente. «María, creo que por fin entendimos algo que llevábamos años evitando». «¿Qué cosa?». «Que el problema nunca fue el uno con el otro. El problema éramos nosotros mismos, el miedo, la inseguridad, la necesidad desesperada de ser perfectos». Jorge finalmente levantó la vista y María pudo ver que sus ojos estaban enrojecidos, pero no por la ira, sino por algo más profundo. Cuando estábamos ahí, gritándonos, diciéndonos todas esas verdades dolorosas, por un momento sentí como si estuviera gritándome a mí mismo. En otro camerino, Pedro Infante conducía por las calles vacías de la madrugada hacia su casa en la Colonia del Valle. Las ventanas bajadas del Packard dejaban entrar el aire fresco, pero no lograban calmar el torbellino en su mente. Las palabras de Jorge resonaban una y otra vez. «Nunca fuiste mi enemigo, Pedro. Era yo quien no podía aceptar que existiera alguien como tú». Llegó a su casa y se quedó sentado en el automóvil por varios minutos, observando las ventanas oscuras. Lupita y los niños aún dormían. En pocas horas tendrían que levantarse para la rutina diaria, pero él sabía que algo fundamental había cambiado. No podría fingir que la confrontación de esa noche no había ocurrido. Al entrar sigilosamente, encontró a Lupita despierta en la cocina, preparando café. Ella lo miró sin sorpresa como si hubiera estado esperándolo. «¿Cómo supiste que vendría ahora?», le preguntó Pedro dejándose caer en una silla. «Porque te conozco», respondió ella simplemente, sirviendo 2 tazas. «Y porque María Félix llamó hace media hora». Pedro la miró sorprendido. «¿María llamó aquí? Quería asegurarse de que estuvieras bien. Me contó lo básico, que tú y Jorge finalmente tuvieron esa conversación que llevaban años posponiendo». Lupita se sentó frente a él, sus ojos suaves pero penetrantes. «¿Y bien? ¿Cómo te sientes?». Pedro tomó un sorbo de café, sintiendo cómo el líquido caliente le quemaba ligeramente la garganta. «Vacío», dijo finalmente, «pero es un vacío diferente. Como cuando terminas de llorar después de mucho tiempo, te sientes exhausto, pero también más ligero». «¿Qué se dijeron?». «La verdad, toda la verdad que llevábamos años guardándonos». Pedro cerró los ojos. «Le dije que siempre había vivido con miedo de no ser suficiente, de que la gente se diera cuenta de que yo no era más que un carpintero de Guamúchil que había tenido suerte. Y él me dijo que había pasado toda su vida tratando de ser el hombre perfecto que todos esperaban, pero que por dentro se sentía como un fraude». Lupita extendió su mano y tomó la de Pedro. «¿Y ahora? Ahora ya no sé qué va a pasar, con nosotros, con el cine, con todo, pero por primera vez en años no me da miedo no saberlo». De oficinas de Clasa Films, mismo día, 10:30 am. Emilio el Indio. Fernández caminaba de un lado a otro en su oficina, fumando nerviosamente mientras esperaba a que llegaran los reportes de lo ocurrido la noche anterior. Había recibido llamadas crípticas de varios asistentes
pero nadie parecía tener una versión completa de los eventos. Cuando finalmente llegó Ismael Rodríguez, su rostro mostraba el cansancio de quien había sido testigo de algo extraordinario. «Siéntate, Ismael», le dijo el indio, apagando el cigarrillo, «y cuéntame todo desde el principio». Ismael se acomodó en la silla, organizando sus pensamientos. «Emilio, en mis 20 años en este negocio, nunca había visto algo así. Fue como si dos volcanes hubieran hecho erupción al mismo tiempo. Pero, ¿se golpearon? ¿Hubo daños al set? No, no hubo violencia física. Fue peor que eso». Ismael se pasó la mano por el cabello gris. Se dijeron todo lo que tenían guardado. Y cuando digo todo, es todo. Jorge le gritó a Pedro cosas sobre su inseguridad, sobre cómo había construido su carrera sobre el miedo al fracaso. Pedro le respondió diciéndole que había vivido toda su vida como una actuación, que ni siquiera sabía quién era realmente sin las cámaras. El indio se sentó lentamente. ¿Y cómo terminó? Esa es la parte extraña. Después de gritarse por lo que parecieron horas, se quedaron en silencio. Y luego Jorge dijo algo que cambió todo. Dijo que Pedro nunca había sido su enemigo, que el enemigo había sido él mismo. Y Pedro comenzó a llorar. La oficina se llenó de un silencio pesado. El indio había conocido a ambos hombres desde sus inicios. Había visto crecer sus carreras. Había sido testigo de la escalada de su rivalidad. Pero nunca había imaginado que llegarían a este punto de confrontación tan cruda y al mismo tiempo tan sanadora. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó finalmente. La película puede esperar», dijo Ismael con firmeza. «Lo que pasó anoche va más allá del cine. Esos dos hombres finalmente se enfrentaron a sus demonios. Y creo que algo importante cambió. Casa de Jorge Negrete, Colonia Condesa, 13:00 p.m. Jorge estaba sentado en su estudio privado, rodeado de fotografías de su carrera, premios y memorabilia de años de éxito. Pero por primera vez en mucho tiempo, estos objetos no le proporcionaban la seguridad habitual. Los veía como si pertenecieran a otra persona, a la versión de sí mismo que había construido cuidadosamente para el público. María había salido a hacer algunas compras, dejándolo solo con sus pensamientos. Tomó una fotografía donde aparecía sonriendo en el estreno de «Ay, Jalisco, no te rajes». Su rostro se veía confiado, triunfante, pero ahora podía ver algo que antes no había notado. La tensión alrededor de sus ojos, la sonrisa que no llegaba completamente a manifestarse de manera natural. El teléfono sonó, interrumpiendo sus reflexiones. Era su madre. «Jorge, hijo, acabo de hablar con tu hermana. Me contó que hubo algún problema en el estudio». «Mamá», la interrumpió suavemente, «puedes venir a casa. Necesito contarte algo importante». 1 hora después, doña Emilia Negrete estaba sentada en la sala, escuchando mientras su hijo le contaba, con una honestidad que no había mostrado en años, lo que había pasado con Pedro, y más importante, lo que había descubierto sobre sí mismo. «Siempre te dije que fueras tú mismo», le dijo su madre cuando él terminó de hablar. «Pero creo que en algún momento del camino, tanto tu padre como yo, sin querer, te enseñamos que ser tú mismo no era suficiente, que tenías que ser perfecto». Jorge sintió como si un nudo que había llevado en el pecho durante décadas comenzara a aflojarse. «¿Crees que es muy tarde para cambiar?» «Mi hijo», dijo doña Emilia, tomando su rostro entre sus manos como cuando era niño. «Nunca es tarde para ser quien realmente eres, y si ese Pedro Infante es medio del hombre que describes, tal vez es tiempo de que ustedes dos se conozcan realmente». Nuestel, barrio de Tepito, casa de la infancia de Pedro, 5:00 p.m. Pedro caminaba por las calles estrechas donde había crecido, saludando a vecinos que lo conocían desde antes de que fuera famoso. Había decidido visitar a su madrina, la única persona que siempre le había hablado sin filtros, sin considerar su fama o su estatus.
La encontró en su pequeña casa, cosiendo junto a la ventana como había hecho durante décadas. «Pedrao», exclamó al verlo, usando el apodo cariñoso de su infancia. «¿Qué haces por aquí tan temprano? ¿No deberías estar en algún estudio haciendo películas?» «Madrina», dijo Pedro, sentándose en el suelo junto a su silla, como hacía cuando era niño. «Necesito que me digas la verdad sobre algo». «Yo siempre te digo la verdad, muchacho. Para eso están las madrinas. ¿Crees que he cambiado mucho? ¿Crees que me he vuelto diferente?» Ella dejó de coser y lo miró con esos ojos que parecían ver directo al alma. ¿Diferente de qué? Del Pedro que era antes de todo esto, del muchacho que se fue de Guamúchil con una guitarra y muchos sueños. Su madrina sonrió con ternura. «Pedro, ese muchacho sigue ahí. Lo veo cada vez que vienes y te sientas en el suelo como cuando tenías 10 años. Lo veo cuando hablas de tus hijos, cuando cantas sin que nadie te esté viendo. El problema es que has estado tan ocupado siendo lo que otros esperan que seas, que te olvidaste de ser simplemente Pedro. Anoche tuve una pelea con Jorge Negrete, una pelea de verdad, de esas que cambian las cosas. ¿Y qué descubriste?» Pedro se quedó pensativo por un momento. «Que él también está cansado de actuar, que los dos hemos estado luchando contra fantasmas durante años. Entonces, tal vez es hora de que dejen de pelear y empiecen a vivir». Cuando Pedro salió de la casa de su madrina, el sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad. Por primera vez en años, no tenía prisa por llegar a ningún lado. Caminó lentamente hacia su automóvil, sintiendo como si estuviera redescubriendo las calles de su propia vida. Teatro Blanquita, una semana después, 7:00 p.m. El teatro estaba lleno hasta la bandera para el espectáculo benéfico a favor de los damnificados por las recientes inundaciones en Tamaulipas. Era uno de esos eventos donde toda la industria del entretenimiento se reunía, mostrando su cara más solidaria. Pero esta noche había una tensión especial en el aire. Todos sabían que tanto Jorge Negrete como Pedro Infante aparecerían en el mismo escenario por primera vez desde El Incidente, como había comenzado a conocerse en los círculos cinematográficos. En su camerino, Jorge se miraba al espejo mientras su asistente terminaba de arreglar su traje de charro, pero no veía su reflejo con la misma satisfacción de siempre. Durante la semana pasada había comenzado un proceso extraño y doloroso, empezar a conocerse a sí mismo sin el filtro de la perfección que había mantenido durante años. «Señor Negrete», dijo su asistente, «¿está listo? Sale en 10 minutos». «¿Roberto?», dijo Jorge girándose hacia él. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando conmigo?» «5 años, señor. En todo este tiempo, ¿alguna vez me has visto verdaderamente nervioso? No actuando nervioso, sino realmente nervioso». Roberto pareció sorprendido por la pregunta. «Pues, esta noche, señor. Esta es la primera vez que lo veo así». Jorge sonrió y por primera vez en mucho tiempo fue una sonrisa genuina. «¿Sabes qué? Me gusta estar nervioso. Se siente real». 2 camerinos más allá, Pedro Infante también se preparaba, pero su rutina habitual había cambiado. Generalmente, antes de cada presentación, revisaba obsesivamente cada detalle de su apariencia, practicaba sus canciones una vez más, y se repetía mentalmente todas las cosas que no debía olvidar. Esta noche, simplemente estaba sentado, respirando. Lupita había venido a acompañarlo, algo que rara vez hacía. «¿Cómo te sientes?», le preguntó. «Diferente», respondió Pedro. «Toda la semana he estado pensando en lo que Jorge me dijo, sobre cómo he construido mi vida, sobre el miedo al fracaso. Y tienes razón, Lupita, es cierto. ¿Y eso te molesta? No, me libera. Porque si reconozco que he tenido miedo, entonces puedo elegir qué hacer con ese miedo. Puedo seguir siendo su prisionero o puedo intentar algo diferente.